Hola, ¿ahora? Sí, ahora. Bueno, buenas tardes. Estoy encantada de estar en esta mi universidad haciendo otra cosa que no sea dar clase, que es moderar esta mesa tan interesante con estas mujeres tan listas además y que saben un montón de todo lo que vamos a hablar en esta mesa, que es está dedicada a la propiedad intelectual, la inteligencia artificial y streamers. Bueno, voy a dar unas pinceladas para que conozcáis a cada una de estas mujeres. Tenemos a Juliette Prissard, Juliette, que es delegada general de Eurocinema, la Asociación de Productores de Cine y Televisión. Fue delegada general del Sindicato de Productores Independientes de 2007 a 2015. También ejerció como directora de la División de Acción Cultural de la Sociedad de Autores y directora adjunta del Sindicat Nacional de Scènes Publiques. No, el francés no es lo mío. Y se incorporó a Eurocinema, que es por lo que la tenemos aquí en septiembre de 2019 como directora de Asuntos Europeos. Bienvenida, Juliette. Muchas gracias. Tenemos a Fabia Buenaventura, directora general de PATE Productores. Ha liderado equipos en SGAE, en FAPAE y en el ICES, atrayendo rodajes e inversión extranjera y negociando además a nivel internacional siempre. La experiencia de Fabia es muy amplia, pero bueno, abarca desde la gestión de derechos, la creación de iniciativas legales, promoción de la industria y además sobre todo en eventos claves internacionales como puede ser Cannes o Berlín. También ha colaborado activamente con organismos internacionales y nacionales y ha desempeñado roles ejecutivos en numerosas asociaciones europeas y latinoamericanas. Y sobre todo lo que ha hecho con su trabajo, que yo lo conozco, es impulsar sobre todo el crecimiento del sector audiovisual en España. También tenemos a Alba, aquí a mi lado, que es guionista, coordinadora, Alba Lucio, que es guionista y coordinadora de guión y vicepresidenta de ALMA, que es el Sindicato de Guionistas de España, creadora de la serie Dos Vidas, que estuvo nominada a un Emmy Internacional, coordinadora de guión de La Otra Mirada, una gran serie. También ha sido guionista en series como El Chiringuito de Pepe o la serie Olmos y Robles, entre otras muchas. Y bueno, ha trabajado como ejecutiva de desarrollo en la productora de Sequoia Studios y actualmente codirige además el máster de guión de cine y televisión de esta universidad y ALMA. Y bueno, por último, pero no la última, pero no, tenemos a María Mateo, que es la abogada de los servicios jurídicos de SGAE desde 2017 y está encargada de la asistencia legal jurídica en el área audiovisual de esta entidad. Está especializada en derechos de autor y realizó además el máster en propiedad intelectual por la Universidad Queen Mary de Londres. Y es ganadora del premio Antonio Delgado en el año 2015 por un estudio muy interesante que era Derecho de remuneración de autor para la explotación en línea de obras audiovisuales y el sistema español como mejor alternativa. Obviamente nos viene al pelo, como se suele decir, este estudio tan estupendo que hiciste. Bueno, bienvenidas a las cuatro. Bueno, yo querría empezar un poco porque me dierais cada uno de vosotros un poco la valoración que podíais tener desde vuestras entidades, efectivamente, con la irrupción de los grandes operadores de los servicios de streaming, obviamente Netflix, Amazon, Disney, Max, en este mercado audiovisual español y europeo, obviamente, que tenemos a Juliette también. ¿Cómo valoráis? Es decir, ¿realmente ha sido un impulso? ¿Se ha estancado? ¿En qué situación creéis que nos pone al audiovisual español y europeo, efectivamente, todo el mundo del streaming? Empezar la que queráis. Fabia, por ejemplo. Voluntiers. A ver, ¿esto cómo funciona? Sí, sí. No me obedece. Sí. Habla, tú habla. ¿No se pone rojo el mío como el vuestro? No, vale, pero se me... Gracias. Perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar con vosotros. Gloria, gracias por invitarme. A ver, como todo un fenómeno nuevo, la aparición de un nuevo modelo de negocio, de trabajo, siempre trae cosas positivas y sí trae cosas negativas, como todo, como el móvil, como Internet y como todo.
Entonces, yo quiero subrayar, que porque soy optimista, primero las cosas positivas. En mi opinión, la incorporación de las grandes compañías de streaming americanas y el establecimiento en el mercado español ha significado una serie de cosas que son positivas para el sector de la producción, para el consumidor y también para los autores, que son los que escriben, desarrollan o dirigen las obras. Estuve viendo anoche un estudio que ha presentado el ICEX en el MIPCOM de Cannes hace 2 días y que lo ha elaborado Parrot sobre la demanda de contenidos españoles en las plataformas de streaming a nivel internacional. Entonces, no puedo más que estar de acuerdo en que en ese sentido, con este acotamiento, el comportamiento de los contenidos españoles en los streamers a nivel internacional es muy dulce y es muy positivo. ¿Por qué? Porque la presencia de los contenidos españoles a nivel de la oferta de los catálogos mundiales de las OTTs ha crecido del 21 al 23 un 22%. De estos títulos hay 200 que están en el top 10 de cada uno de los países donde están establecidas estas plataformas. El incremento de la demanda por grandes zonas geográficas de obras españolas, me refiero hechas en España, preciso, no en idioma español, hechas en España. El incremento en el año 24 respecto al 23 ha sido muy llamativo. En áreas del mundo donde había muy poco conocimiento del contenido español hay crecimientos del 100 y del 157%, como en Asia y en Oceanía. En Estados Unidos y Canadá ha subido un 40% el contenido español, en Latinoamérica un 56%, en África un 67% y en Europa en general un 73%. Ya os decía, esto es un estudio, no son datos míos, son datos de Parrot Analytics en combinación con el ICEX, presentados hace 2 días y medio en el mercado, el MIPCOM de Cannes. Luego, los ingresos que se derivan de esta actividad económica, que es el visionado de los contenidos españoles en plataformas fuera de España, se estiman en el año 24 que estamos hablando de 1.400 millones de dólares. Si sumamos los 4 últimos años, la cantidad asciende a 5.100 millones de dólares. En el ranking de los países que generan contenidos, como se ha visto también esta mañana, en habla no inglesa, España tiene un fantástico 4º lugar, detrás de Japón, Corea del Sur e India, y por delante de Francia, Alemania, Brasil, México e Italia. Tiziano, lo siento, no sé si estás por aquí. Sí. En cuanto hay una serie de títulos que, según mide este estudio, me pareció muy curioso, que no conozco con qué metodología lo hacen, títulos que han tenido un impacto especial en la retención de suscriptores de los servicios de VOD o retención o atracción. Entonces, hablamos de 4 títulos que han tenido un impacto muy especial en retención de suscriptores en sus respectivas plataformas, que han sido Reina Roja para Amazon, Tierra de Mujeres de Apple TV, Nowhere de Netflix y La Sociedad de la Nieve en Netflix también. Está claro que hay una parte, como decía al principio, digamos, de dinamización del consumo, dinamización de la producción, pero también hay otra parte que es imprescindible subrayar, como que este crecimiento, por así decir, de los contenidos en español y su visionado fuera, no necesariamente repercute en las empresas productoras independientes que han realizado esos contenidos. En algunos casos como comisionados por la plataforma, en otros casos en coproducción, en otros casos simplemente bajo licencia. Y entonces, para el grupo de empresas para el que yo trabajo, al que yo represento, que hay de todo tipo, desde grandes grupos tipo Sequoia o MediaPro o Vanillay, España, o empresas como El Deseo, la productora de Agustín Almodóvar, o Atípica o Morena Films, o sea, yo tengo empresas de cine, empresas de televisión y empresas de entretenimiento, ¿vale? Pues, ¿qué estamos viendo? Que, por una parte, lo que parecía un negocio fijo, de un modelo fijo de o bien te funcionas como una empresa de service y yo te encargo el contenido y va a ser mi original, me da igual que me lo hayas traído tú o que me lo haya encontrado por el camino yo, y eso es un problemón.
y luego el modelo tradicional con los broadcasters en general de venta de derechos de antena. Se están produciendo poco a poco flexibilización de los modelos. Yo lo veo así. Y eso me alegra por una parte porque creo que es razonable. Antes hablaban en esta mesa de la movilidad del modelo de los streamers y también en la movilidad del modelo no solamente se mueven los catálogos, sino que se mueve todo. Se mueve también la forma de trabajar, la forma de hacer negocios y es más, os diré los contratos. En cuanto a contratos, aquí no tenemos prensa, ¿verdad? No hay prensa en la sala, ¿no? Pero se está retransmitiendo. Ah, bueno, Dios. Bueno, no se habla de contratos. A ver, en los contratos es generalmente conocido que en un primer momento las condiciones que ofrecían las plataformas eran bastante rígidos. O sea, yo lo llamo modelo lentejas. O las tomas o las dejas. Poco a poco se han dado cuenta que si quieren tener audiencia local, suscriptores locales, tienen que ser también más comprensivas y más flexibles con aquellas empresas y con aquellos autores, guionistas o showrunners que les están funcionando bien en su catálogo. Entonces se producen flexibilidades, como es normal, y donde cada vez hay más flexibilidad, pero vamos, me sigue sonando así lejanamente que hay cláusulas en los contratos, y eso tú también, María, lo sabrás mejor que yo, donde te remiten actividad a desarrollar en España, te remiten a los tribunales, por ejemplo, de Los Ángeles, cosa que es muy atípica, donde también, por ejemplo, te piden que cedas derechos morales, que según la legislación española, como sabéis, los derechos morales son intransferibles, y también en algunos casos te dicen que se reservan la propiedad y el uso de todas las formas actuales y aquellas que no existen también de explotación en el futuro, cosa que tampoco se puede hacer según la legislación española llevándola a rajatabla, ¿no? De todas formas, yo soy, como os decía, soy optimista en el sentido de que creo que en este nuevo ecosistema estamos llamados a entendernos, a negociar, a convivir, que no vale la pataleta de no, es que no estoy de acuerdo, no me gusta, no quiero, no. Está organizado. Si os acordáis, la tabla del Observatorio Audiovisual que veíamos, la proporción de inversión de los streamers americanos, las cadenas de televisión privadas y la televisión pública, un productor en España al día de hoy no puede pretender tener sueños húmedos de producir sin ninguna de estas opciones. No es posible. No es posible. Entonces, sí es verdad que en la Nuevo Horizonte, con los incentivos fiscales, ley de impuesto de sociedades 36.1, 36.2 y 39.7, se abre cada vez más en el panorama, se abre sitio, lo que también decía en un informe el Observatorio Audiovisual, de que en los Big Five países de producción europeos, esto es como el juego del acelerador y el embrague en el coche. En los países de mayor nivel de producción unitaria, de mayor coste y de empresas más asentadas, países de los 5 grandes, cada vez es más normal recurrir al incentivo fiscal para financiar sus producciones, sean de series o de cine, que en los países más pequeños, donde la proporción del incentivo es muy pequeña, aunque tengan incentivos algunos muy buenos y muy atractivos, y la atracción que sobre el productor ejerce la subvención pública directa, como las ayudas, el equivalente a las ayudas generales del ICA, Ministerio de Cultura en España, o las selectivas, pues tiene mucho más tirón en países más pequeños. Es decir, cuanto más desarrollado parece ser que es un mercado, más fácil es que las producciones se financien solo o básicamente con incentivo fiscal. Pero ¿qué pasa? El incentivo fiscal, ¿quién se beneficia directamente del incentivo fiscal? Yo me pregunto. Porque el incentivo fiscal, en teoría, quien lo solicita y quien hace el gasto se beneficia. Pero hay un montón de situaciones intermedias donde el incentivo fiscal que consigue, por ejemplo, la empresa productora no redunda en una mayor aportación o conservación de IP en esa producción, sino que lo que se traduce es en el streamer pues puede llegar a decidir, hablo de casos hipotéticos, pues el streamer puede llegar a decidir, bueno, pues si tú has conseguido 4 millones de euros por el tax credit por rodar en Vizcaya esta producción, bueno, pues entonces el precio que yo te voy a pagar por ella disminuye en la misma proporción. Eso para mí no es ningún incentivo
y sobre todo pone sobre la mesa para mí la sostenibilidad del sistema. ¿A dónde queremos ir? ¿Queremos convertirnos las productoras en España en empresas de service que simplemente rodamos un episodio de Juego de Tronos y que luego por decisiones económicas que se toman en Los Ángeles ya no hay más? ¿O queremos seguir siendo productoras con un catálogo, con un IP y ser dueñas de nuestros contenidos, poder desarrollar con nuestros autores los contenidos, darle 27 vueltas al guión y cuando ya está muy trabajado ya lo presentas y mantener, por supuesto, la propiedad sobre eso? ¿Pero qué pasa? En España, como sabéis, hay varias definiciones de productor independiente, por una parte. Bueno, hay una, la de la Ley General de Comunicación Audiovisual, la otra, de la Ley del Cine, todavía no viene, porque está, como sabéis, ahora mismo en enmiendas a la totalidad, que yo creo que va a haber 2 partidos que definitivamente presentan enmiendas a la totalidad. ¿Qué va a pasar con la tramitación de la Ley del Cine? Pues no lo sé. Yo no sé si alguno de vosotros tiene más información. Yo, desde luego, de la que dispongo es que hasta que no terminen todos los congresos de los partidos de ciertas comunidades autónomas que pueden ser socios quizá del gobierno, no, en la tramitación no podremos saber qué va a pasar, si hay pistoletazo de salida o no. En mi opinión, la Ley del Cine tiene una cosa muy buena y es que amplía el concepto de obra susceptible de ser apoyada por el Estado español a las series que como contenido audiovisual. En mi opinión, la barrera entre lo que es película cinematográfica y serie de televisión de toda la vida, cada vez por la forma de consumir es mucho más pequeña, es mucho más estrecha, es muy delgado el límite. Por otra parte, no solamente en la forma de consumir, en la forma de producir también y en la forma de promocionar también, porque cada vez el mercado se compone de una manera donde te tienes que implicar y a veces tienes que pagar tú la promoción de tu obra adquirida por una televisión, por ejemplo, pongamos pública. Entonces es rizar el rizo. En conclusión, por parte de los productores más importantes o más grandes de este entorno, de este país, estamos preocupados por qué va a pasar por los incentivos fiscales, se van a mantener así o no. Evidentemente es mucho más fácil para una productora americana venir a rodar aquí un episodio de Lady Di que con el incentivo a base de cashback, que es mucho más fácil, mucho más ligera la tramitación, o que si eres una productora española y tienes que acudir al tax credit en otro artículo de la ley de impuestos de sociedades y tienes otras dificultades de conseguir un inversor o construir una IE o el contrato de financiación. Por terminar ya, porque no quiero consumir más tiempo, el reto para mí está en la definición de productor independiente y saber si queremos ser una especie de granja de contenidos para los streamers o si queremos ser unos desarrolladores, promotores y propietarios de nuestros contenidos, y yo creo que ahí está el futuro de la diversidad de los contenidos que se van a ver en España, no solo en los streamers, sino también en las televisiones privadas, en las públicas y en las salas de cine. Eso es todo. Gracias. Bueno, Fabia, creo que has respondido a todas las preguntas que teníamos en la lista. Pues ves, ahora les toca a las demás. O sea, yo he ido repasando y he dicho, lo dice. O sea, que ha sido fantástico. Les he hecho un resumen genial, perfecto, de cuál es la situación, efectivamente, en este momento en España de la producción y los streamers. Efectivamente. Juliette, cuéntanos tú desde tu perspectiva. Bueno, gracias por invitarme, gracias por dejarme hablar. No voy a hablar español, no porque no me gusta, porque me encanta hablar español, pero bueno, que no trabajo en español, entonces bueno, no sé decir lo que voy a decir en español, lo siento muchísimo. Me hubiera gustado decirlo en español, pero mejor en inglés para mí. Entonces bueno, yo voy a switchar. I'm going to switch to English, yes. Okay, so, and also because I want to make sure that everybody understands me, and I know that some of you do not speak Spanish, so I'd be happy that understand me. Okay, so, just to say that I will try to draw back a little bit, just 2 seconds, from the topic of exactly what are the hurdles and difficulties and what is good and bad with the arrival of the US streamers on the French market and the European market more generally. I would like to speak about one thing, is about democracy.
Okay, first, what is necessary to have a good democracy is to have a place where there can be some disagreements, and what is necessary is that we have a good culture, healthy cultural sector, so that we can have a disagreements all together in a good quality disagreements. So it is very much important that we have a kind of agora in the Greek way, so that we have place where we can have some place where we can say, yes, I do disagree, or I do agree. And the artist and the freedom of expression, freedom of creation is extremely important for that purpose. So that's just okay. So what has changed with the arrival of the streamers also is the fact that entertainment becomes is at the forefront of the concerns that we have now. It is the industrial way of seeing things that has changed. When I arrived in the sector long time ago, I would not say when because I'm a bit coquette, there would not be any topic like that. Even the Americans would invest sometimes and produce some European films. That was not a subject because they had always the idea that they would produce a work in the cultural sense, in the place that where there would be it would be one piece of expression where you could say I disagree with the way the world is going on, or I agree with that on that, and it would be some kind of a piece of expression of how democracy is going on. Okay, of course we had entertainment, of course, but entertainment was kind of a piece inside of a big thing which was called cultural policy, and this was very important to the French sector. But not only the European sector, and the European policy is based on this idea, because it is the idea that we need to have a healthy democracy with a good and healthy cultural activity, cultural policy. This idea is shifting away, and that's the big difference. That's what makes the difference for us. Now, when I speak to the European Commission, because I'm based in Brussels and I'm here, maybe I didn't say exactly what I'm doing. I represent French producers in Brussels. When I'm in Brussels, I go to see the Commission and I speak about culture. It's as if, I would speak about something so weird. They really trust that we must speak about, we are an industrial sector. And in order to give an image to that, we are not anymore part of the cultural side of the administration, but we are in the digital side of the administration. The commissioner that takes care of us is the commissioner in charge of the digital aspects, not cultural aspects. We are not anymore there. So that's what makes the big difference is that what the governments think, and what the European government and a lot of people of the administration, they think that what is important for us must be that we earn money, and that we are good industrials making more money, entertainment money, to compete with the Americans. That's new. That's what makes the difference. On the contrary, I think that to have a healthy democracy, we need to have a healthy cultural sector, meaning that we need to have a cultural policy, meaning that we need to have some regulation that says you, as an industrial, want to do that because you know that the consumer will like that. On the contrary, I will ask you to do something different. I would ask you to do something that like producing documentaries, even though you are not sure that everybody will like that. You will produce with independent producers, even though you prefer to work with groups and with TV channels and producers. I will ask you to produce films that are not expected by the market, and you will have some quotas. And that's what the FVMS directive has done in 2010, and even before, and 2018, asking for the streamers to do so. That was the big difference for them, the big new thing that has arrived. We have asked them to include themselves into a cultural policy, and that's what they don't want. There is a big advocacy against this idea that they would have to do something to invest into works that is not compulsory expected by the market, and to take risks. And that's what they say. When they advocate against the system, they say, we don't want to have obligations because we want to serve the consumer. We are consumer-driven companies. We are not there to build a cultural policy. So that's two different systems
that are in adversaries. And okay, so all this now I can explain all the consequences that this have in the sector, like for instance what Fabia has explained very well, saying that they ask us to be commissioners, line producers. We don't have normally a producer. You know what I began. A producer would say, okay, I have an idea. I met an author, wonderful person. I buy the script, and then after I have the director. I sign with the director, and after I try to find the financing, and after I go to the bank, and then after with the financing of the broadcasters, I go to the bank, and after I produce, I am the completion guarantor, and I have the rights on the film. That was. Everybody would do that, and even on series, it would be this idea. Okay, so now it's not anymore the idea. The idea is that the broadcaster is the one deciding what must be broadcasted or not, what is consumer-driven or not, and you, as a producer, just do the way you are asked to do so. You are asked to do. What are the consequences of that? That means that we don't have any more catalogs. We don't have catalogs. What does that mean? That means that if I develop something, I develop a script with the authors. That means that I don't have money to pay him, because I don't have any catalog to go to the bank and say, hey, I want a development budget, and then the bank say, hey, do you have any collateral, something to mortgage? And I would say, no, I don't, because I work with streamers. I don't have any IP. So I say, you can go away. You just carry on being the production services. Then if I want to produce, to develop a script independently, I need to have catalog. Otherwise, I don't find the money. And for this reason, it is very important that we keep the rights. And what we call in French production déléguée, which is enshrined into the law, is not independent production compulsory. Being independent means independent from the broadcaster. You can be a subsidiary of the broadcaster, but you can be producteur délégué, meaning producteur délégué, you are at the initiative of the film and you keep the rights on the film. You have also a problem with the material. One of the consequences is that we don't have any more material. That means that you produce a film, you don't have the rights, but you don't have access to the material. Let's say that of course, it's shifting. There are some shifts because they are in big crisis. The streamers are in big crisis. Now they ask more and more to be in co-production, but very often the material go to Cupertino. They go to Hollywood. We don't have access to material anymore. So when you want to exploit the film as a catalog, you don't have access to the catalog anymore. So all these changes is a change of democracy. I think it's a change of. It's a big shift also in terms of democracy, because we don't have the control anymore of what we produce, and we don't have control anymore of the stories we produce. Meaning that, okay, just have a look at Emily in Paris. I mean, that's a joke. Emily in Paris is just, I mean, I don't know if you have seen that, but that's not everything except Paris. I mean, that has nothing to do with Paris. I mean, who has a slightest idea of what is Paris? It's not Emily in Paris. So now the whole world is thinking that Paris is Emily in Paris. Now, that's a joke. And I would say that, if I speak about the Italians, I mean, do we have always to speak about La Camorra or the Mafia? I mean, is that the only story that we can speak about Italian stories? So, it's also the fact that the problem is that it does exist. I mean, let's produce Emily Paris, but let's also have like a place where we can keep control of our stories, our future, as European, and our tools to produce, because with the cultural policy, and I will finish by that, we have obligation to produce. Obligation to produce means that it's an obligation, they cannot go. But if it's tax incentive, then they say, oh, your tax incentive is good, but if it's not good tomorrow, I will go in another country. And because if you're not wise, you're not good enough with me, then I can go elsewhere. Then you mean that you have no guarantee that they will stay. And all the shooting places that are financed by all the governments, and I include France, they have been financing with very lot of money. They can go tomorrow because they can be empty tomorrow because the tax incentives are not high enough, and other countries have higher tax incentives, and that's what we can be faced with in the future. I would say so. Muy bien. Igual que Fabia, habéis respondido a casi todas las preguntas en la primera cuestión. Lo tenéis perfectamente claro. Muchas gracias, Juliette. Bueno, Alba, desde Alma. ¿Cojo esto? Sí, por supuesto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación, Gloria, y a todo el equipo de la Carlos III, y gracias a todos y todas por venir. Nosotros desde ALMA, como sindicato de guionistas, bueno, cuando escuchamos todos estos análisis y pensamos en todos estos cambios que están sucediendo y en todas estas tensiones y en todas estas luchas de fuerzas, efectivamente, que están sucediendo y de las cuales somos muy conscientes, yo lo primero que pienso siempre es que todo esto impacta directamente en nosotros, en los guionistas y en los autores, porque de alguna manera estamos un poco en la base de todos los proyectos, porque somos... normalmente no, somos los primeros que empezamos a escribir, que empezamos a trabajar en un proyecto concreto, ¿no? Y de alguna manera todo esto que está sucediendo siempre acaba como cayendo hacia nuestro lado y tiene un impacto en nuestro día a día, ¿no? En nuestras condiciones de trabajo, en la remuneración que percibimos, en nuestro día a día. La valoración, un poco el balance que hacemos de la llegada de las plataformas a España, por retomar un poco el modelo que hacía Fabia de hablar un poco de lo positivo y lo negativo. En cuanto a lo positivo, obviamente, que haya más pantallas, por así decirlo, y que aumenten las producciones, pues implica que puede haber más trabajo, con lo cual esto es positivo. También es verdad que han mejorado los presupuestos de producción en algunos casos. Esto puede conllevar, en algunos casos, no en todos, una mayor remuneración para los autores, para los guionistas. Es posible que hayamos visto también una mayor libertad creativa. En algunos casos, o sea, todo, como veis, creo que tiene todo muchos matices. En algunos casos, sobre todo, esto tiene que ver con que las plataformas, cuando llegan, ponen un poquito más en valor o visibilizan un poco más la figura del creador. Estoy hablando ahora más específicamente de series, y traen aquí a España un término de Estados Unidos, ¿no? Que es el del showrunner, que es el creador o creadora de una serie, que además ejerce labores de producción ejecutiva, que a veces también puede dirigir capítulos, que digamos que es un poco la mente creativa, pero que no se limita solo a escribir, sino que está encargándose de todos los departamentos, ¿no? Del vestuario, del montaje, para que al final el proyecto tenga un poco su visión. Empiezan, digamos, un poco como a hablar más de estos términos, y sí es verdad que por ahí puede que haya aumentado un poquito más nuestra visibilidad, pero como decía, para algunas personas, no para todos los guionistas, porque de alguna manera sí es cierto que ha habido un grupo a lo mejor de autores o autoras, en algunos casos que están más vinculados al mundo del cine, en algunos casos autores o autoras que ya tenían a lo mejor una trayectoria televisiva en abierto importante, que sí que han conseguido un estatus un poco mayor y han tenido esa categoría de showrunner, lo cual implica pues una mayor remuneración, pero esto no ha sucedido obviamente igual para todo el mundo, ¿no? Sigue habiendo una gran masa de guionistas que no pueden aspirar a ese crédito o a ese estatus. También valoramos positivamente, sobre todo al principio, yo diría más hace unos años que ahora, un poco más de riesgo en los contenidos que se han producido. Yo creo que esto lo vimos más claramente al principio. Ahora parece que estamos notando los guionistas, cuando vamos a pitchear nuestros proyectos a las plataformas, una tendencia a que estén buscando proyectos un poquito más generalistas, un poco menos de nicho. Es verdad que hay sutiles diferencias también en el tipo de plataforma, pero bueno, no hay más que ver cómo están teniendo mucho éxito en el catálogo de plataformas contenidos que vienen directamente del abierto, como por ejemplo el caso de Entrevías, ha sido muy sonado. Así que eso hace que de alguna forma pues, también en las plataformas que en un principio se nos había vendido como, oye, venimos a hacer lo que no se ha hecho en España nunca, lo que no se ha hecho en la tele en abierto, ya no es tanto así. Pero siendo todo esto positivo, tiene obviamente también todo un reverso no tan positivo. Por ejemplo, en el tema de la visibilidad y en el que se haya, digamos, puesto sobre la mesa un poquito más el crédito creado por o la figura del showrunner, está haciendo también, estamos viendo desde el sindicato, que haya una proliferación de intrusismo en los créditos que son de guión, como es el crédito creado por o como es el término de showrunner, que no es un crédito como tal, es más bien una figura, un cargo.
donde estamos viendo que figuras que no escriben, que no son creadores de una serie, están queriendo o están imponiendo su fuerza en una producción para firmar ese crédito que no merecen, como una manera también de diferenciarse de alguna forma de otros compañeros de profesión. Por supuesto, lo que más nos impacta y lo que más nos ha impactado negativamente de la llegada de las plataformas, esto lo decía Fabia y es curioso porque ahí, estando muchas veces obviamente en el lado diferente de la línea, ¿no? Productores y guionistas, tenemos muchas cosas en común que digamos que sufrimos muchas veces por parte de las plataformas, que la principal tiene que ver con los contratos, contratos en los que vemos cláusulas abusivas y en muchos casos cláusulas ilegales en España. Todas esas cláusulas que son ilegales, pues bueno, en principio no aplicarían a la legislación española, pero no deberían estar ahí en el contrato si son ilegales. Son nulas. Sí, pero bueno, son nulas, quiero decir, lo sabemos nosotros, pero puede haber guionistas que no lo sepan. Aunque desde Alma obviamente hacemos una labor y cada vez más fuerte para explicarlo, pero bueno, no deberían estar ahí, ¿no? En cuanto, por ejemplo, posibles cláusulas abusivas, los pagos a aprobación, esto es algo que estamos viendo ya muy extendido, que se ha extendido también a la tele en abierto también, porque claro, cuando impactan ciertas prácticas en el sector, empieza a extenderse por todas partes. La cláusula del pago a aprobación implica que tú como guionista puedes estar trabajando en un proyecto que si por lo que sea al final la plataforma decide que no saldrá adelante o que no ha cumplido las expectativas o pasa lo que sea y al finalmente no ve la luz o no se le da luz verde, tú como guionista podrías no cobrar o no cobrar gran parte del trabajo que has realizado, incluso a pesar de haberlo realizado. O sea, a mí se me ha encargado un guión, yo lo he hecho las versiones que hemos negociado por contrato y usted me tiene que pagar. Si luego ha decidido no producirlo, y no es por nada que se me pueda imputar a mí, quiero decir, no es una mala praxis por mi parte, no es un incumplimiento de contrato por mi parte, no debería estar sujeto y de hecho es ilegal que esa remuneración esté sujeta a una de las partes. Las versiones infinitas también, que es algo que también nos encontramos. Nosotros desde Alma y siempre decimos que hay que negociar un número de versiones, porque esto es un trabajo, esto no es la esclavitud, no podemos estar trabajando durante años y años sin saber cuántas versiones de nuestro guión tendremos que hacer y es algo que nos cuesta mucho a día de hoy negociar en los contratos. O, por ejemplo, esto que decía Fabia, nos pasa a nosotros también, lo de nos remitiremos a los tribunales de Los Ángeles si tenemos algún problema. Hombre, no podemos ir los guionistas a pleitear a Los Ángeles. O sea, creo que es la muestra. O sea, no voy a pagar un vuelo a Estados Unidos. No sé cómo funciona el sistema judicial realmente en Estados Unidos. Sí, es imposible, ¿no? Y es una muestra muy clara, creo, de cómo al final somos como enanitos peleando contra un gran gigante, ¿no? Y hay un gran desequilibrio en la negociación. Otra de las cosas negativas, y con esto ya cierro, es la falta de transparencia también en los datos de explotación de las obras. Los guionistas no tenemos datos exhaustivos de cuál es el recorrido de nuestras obras en las plataformas, algo que no debería ser así, porque para que tú puedas cerciorarte de si la remuneración que has percibido y los derechos de autor también, ¿no?, que vas a percibir están acorde y son proporcionales al éxito de esa obra, deberíamos tener datos fiables que además deberíamos poder consultar pues de manera anual o consultarlos cuando los solicitásemos. Y a día de hoy, aunque obviamente se está trabajando en ello desde diferentes organismos, desde las entidades de gestión de derechos de autor, yo aunque estoy en representación de Alma hoy aquí, soy consejera de Dama también, pero es verdad que a día de hoy todavía no es posible tener esos datos fiables que serían necesarios para los autores para poder negociar también con más fuerza, ¿no? Si pongo un ejemplo concreto, si tú también tienes datos fiables sobre un éxito en una plataforma, ya no solo implica que tú puedas comprobar que lo que estás percibiendo por derechos de autor es correcto, sino
que tú como autor o como autora, para ti eso es un éxito, que tú luego vas a poder de alguna manera reivindicar en posibles proyectos, ¿no? Y es tu carrera y es tu futuro, ¿no? Estamos un poco a merced de los datos que nos cuentan, y muchas veces, y esto pasa también, de unos famosos bonus que se dan a veces por parte de algunas plataformas cuando una obra tiene a lo mejor mucho éxito, solo en algunos casos, y de una manera que nos da mucho que pensar, ¿no? Lo que nos gustaría es que todo esto estuviera recogido en un contrato, fuese mucho más transparente y fuese acompañado de datos fiables. Efectivamente, has hecho también un resumen perfecto de todas las cuestiones que queríamos plantear, en este caso directamente relacionadas con el mundo del guión. Es cierto, yo recuerdo cuando empezó Netflix en España, en un Conecta Fiction precisamente en Galicia. Me reuní con la persona de Netflix en España, estaban empezando aquí en España, y me dijo: nosotros ahora no recibimos a nadie, o sea, nosotros si queremos trabajar con alguien ya le llamamos. Digo, vale, pues nada, ya sabes que si queréis trabajar con nosotros nos podéis llamar, estamos dispuestos, tenemos muchas ideas. Dice, pero es que lo importante para nosotros ahora es quién está detrás del proyecto. Dice, ¿quién va a ser el showrunner? Digo, ostras, es que si buscas showrunner en España no van a ni a entenderlo en aquel momento. Entonces, estáis haciendo un planteamiento desde un punto de vista totalmente estadounidense de producción en España, y no es viable, ¿no? Entonces, pero como ahí tenían efectivamente la sartén por el mango, y aunque las cosas han ido mejorando, efectivamente el planteamiento que siempre han tenido ha sido un poco complicado, efectivamente. Bueno, ella te ha dado el pie para que hables tú ahora desde el punto de vista legal. Me queda una labor muy difícil. No, tienes la solución. Claro, sí, a todo. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué cláusulas ponemos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí, encima en esta mesa tan empoderada. Sí, es increíble. En primer lugar, partiendo un poco también de lo positivo, no podemos olvidar de dónde venimos. En el año 2008, España era uno de los países con mayor piratería del mundo. La industria iba directamente a abandonar el barco, iba a dejar incluso de subtitularse películas, doblar películas, porque no era rentable. Y partimos de una base de una piratería brutal a, de repente, empezar a remontar y tener una oferta digital legal. Esto es muy importante, y entonces, en ese sentido, yo quiero dar un poco la bienvenida, agradecer que entraran plataformas, pero eso no significa, no obsta, que haya que tener una diversidad dentro de esas plataformas, que no todo el contenido pase por contenido extranjero, y promocionar el contenido local. Y un contenido local que además se está demostrando que tiene mucho valor y que es contenido de calidad. Bueno, la llegada de las plataformas también ha traído las coproducciones, las producciones con capital extranjero. Están trayendo a nivel contractual pues unas prácticas que no nos pertenecen y no deberíamos tomar como nuestras, como es el Work Made for Hire, que es el sistema americano de contratación todo para el productor, o los buyouts, que son los contratos que lo mismo, tiene el mismo efecto, todo pertenece al productor. Nosotros desde SGAE la labor que tratamos de hacer es recomendar a nuestros autores que traten de evitar este tipo de prácticas, que lean antes de firmar. Conocemos lo difícil que es a veces entrar en un proyecto, que salga un proyecto adelante, pero aún así uno tiene que ser consciente qué es lo que está firmando, tratar de limitar los derechos de cesión a lo que realmente es necesario. Yo veo contratos diariamente, hay unas cláusulas de cesión que son bestiales, que no pertenecen a lo que realmente necesita el productor, y ya no hablo de los universos conocidos y por conocer, porque he visto cosas geniales en física, sino cosas tan básicas como el derecho de transformación, más allá del subtitulado y doblaje, para según qué obras audiovisuales puede ser necesario un ámbito un poquito más extenso, pero no es necesario ceder con esa amplitud tan grande. Estamos hablando de incluso hacer obras en 2D, artes escénicas. Hay que tratar de limitar esa cesión por parte de los autores y evitar esas malas prácticas, evitar el sometimiento a jurisdicciones extranjeras, como puede ser
Corte de Los Ángeles o incluso a cualquier otra que siga el sistema anglosajón. Entonces, sobre todo cuando estamos hablando de producción europea, de cuotas europeas, de la diversidad cultural, estas promociones europeas y obras europeas deberían someterse a normativa europea, y ya si se hace en España, pues no debería haber cabida para otro tipo de jurisdicciones. Sabemos que este tipo de prácticas es difícil, pero bueno, dentro de las entidades de gestión estamos tratando de hacer una labor para que los autores sean conocedores en todas las fases del proceso. No estamos hablando solo del contrato de cesión, sino documentos de venta, con contratos de confidencialidad, donde a veces se va a hacer un pitch y ya se entregan los materiales y parece que el proyecto ha muerto y ya no puedes ni siquiera ir más adelante. Otras opciones de contratos, como contratos de opción, para si en el caso de que por lo que sea el proyecto no gusta o no sale, haya una reversión al autor. O sea, hay distintos mecanismos, flexibilidad, que no todo es pasar al modelo que parece que nos están imponiendo desde fuera. Luego también, dentro de las entidades de gestión, lo que tratamos es que los autores tengan una remuneración adecuada y proporcionada al uso de la obra. Porque esto es trabajo, y es trabajo para todos. Está muy bien que haya un montón de oferta, que haya muchísimos contenidos, pero estamos viendo cada vez más habitual el contenido que dura una semana. Que haya más contenido, lo que tiene que haber es una remuneración detrás adecuada para todos, porque el guionista y el director tiene que vivir igual. No vale ya entrar en el proyecto unas migajas, pero al menos tengo algo. O sea, ser capaces de tener una remuneración adecuada. Gracias al... Bueno, yo creo que hay una labor muy importante que se ha hecho durante muchísimo tiempo en España de las entidades de gestión. El legislador español tiene una remuneración muy favorecedora hacia el autor, de proteger la obra del autor, que es un poco lo importante de la propiedad intelectual, que lo que se protege es la obra. Y se reconoce en España el derecho irrenunciable a una remuneración por la explotación de la obra en las distintas ventanas de explotación. Esto que fue en su día una novedad con la legislación italiana del año 66, se ha ido ampliando con los años hasta que se reconoció también para la puesta a disposición en 2001. Nuestra legislación ha sido muy moderna. A través de las entidades de gestión, de asociaciones en Europa como la SA, hemos también hecho una labor un poco de diseminar esta legislación. Se está implantando en países latinoamericanos como es Colombia, como Chile, incluso en México. Está costando, porque obviamente cuando es una legislación que ofrece una remuneración que la tiene que pagar el usuario, pues cuesta a veces arrancar, de pleitos, de procesos judiciales, pero luego en el momento que ya, y como hemos visto en España, una vez la tenemos establecida, ya empieza a dar sus frutos y es una cuestión verdaderamente pacífica. También se está viendo en Europa, que esto se está poco a poco instalando en otros países, como era Eslovenia, AIPA. Sí, Eslovenia, en Polonia la tenían limitada, ahora también se ha extendido a lo que es la puesta a disposición. Y esto facilita para que el autor, al menos de alguna manera, aunque sea dentro de lo que cabe, no sea realmente una remuneración dentro de su contrato con el productor, porque va fuera, esto no afecta para nada a la labor del productor, es importante para que pueda seguir de alguna manera el éxito de su obra. Y de aquí en adelante, con independencia del contrato, 20 años más tarde, si la obra, por lo que sea, tiene un éxito más tardío o vuelve a tener éxito. Y luego, además, para nosotros entendemos que esto también va unido a una labor de transparencia, porque al final las entidades de gestión recibimos la información de dónde se está explotando la obra, si esto se está viendo en Francia, en las plataformas de Francia. Y es una cosa que también queremos poner de manifiesto, la falta de transparencia que a veces hay en el sector, para que obtengamos datos sobre dónde se ven las obras, cuántas visualizaciones. Está siendo una labor difícil, pero bueno, es verdad que yo creo que con estos derechos de gestión colectiva obligatoria sí que estamos consiguiendo poco a poco sacar esta información. Entonces, dentro de todo el panorama, bueno, yo creo que hay mecanismos para evitar en los contratos y luego mecanismos legales, y que la legislación europea y en concreto la española están ayudando a que la situación no sea
completamente de un lado. Que no sepa llorar. Exacto. Que no sean solo lentejas. Bueno, exacto, lo estamos intentando, ¿no? Estamos sí, en ello. poco a poco. Al final, yo siempre lo veo desde el labor que un autor solo es imposible. Ya nos cuesta a las entidades de gestión, porque la balanza, desde luego, no tenemos la capacidad de negociación. Efectivamente. Por eso, pero bueno, la gestión colectiva o cualquier tipo de colectivo, como puede ser un sindicato como Alma o PATE, ayuda un poquito a balancear. Si de acuerdo, sería más fácil. Sí. Pues entre las cuatro. Este puede ser el primer paso de una gran amistad. Una bonita amistad. Una bonita amistad, efectivamente. Bueno, con la primera pregunta habéis contestado a todo y hemos cubierto el tiempo de esta mesa. Ha sido súper interesante, creo... ¿No vas a preguntar la de inteligencia artificial? Ahí, Fabián. Entonces, lo que vamos a hacer es, como yo creo que habrá preguntas en el público, en los asistentes bastante interesantes que os quieran hacer, yo lo que quiero es darles a ellos la oportunidad de preguntaros, y así creo que terminar de un modo más interesante con las cuestiones que realmente se pueden plantear aquí, ¿no? Entonces, os pongo en manos de aquí Bien. excelso público. Vamos a... Sí. Y preguntamos por la inteligencia Sí, sí, ya hago yo. Voy a hacer yo una pregunta sobre inteligencia artificial. No, luego... era eso porque hay gente que ha venido. Sí. Especialmente por el tema de inteligencia. Sí. Efectivamente, ese era el Voy a plan. hacer una pregunta yo sobre inteligencia artificial y hacemos lo que hemos hecho a lo largo del seminario. Hacemos otras preguntas y después respondéis vosotras a las 3, 4 o 5 preguntas que nos dé tiempo, porque vamos un poco mal, ya es la hora de verdad en la que estaba previsto que esto terminara, pero vamos a quitarle un poco de tiempo a la siguiente sesión. Inteligencia artificial. A la tarde, ¿no? A la tarde, vale. La pregunta es sobre todo para Alba y para los guionistas, pero obviamente la podéis recoger cualquiera de vosotras. Claro, inteligencia artificial y guión, ¿no? Yo lo primero que pienso es, teniendo en cuenta que el audiovisual contemporáneo tiene, en líneas generales, y a mi juicio, y puede que sea discutible, una marcada tendencia hacia los públicos masivos, eso que se llama el espectador medio, guiones que se parecen mucho unos a otros, lugares comunes, topicazos. Ya sé que no todos los guiones son así, pero sé que la producción mainstream apunta siempre a un espectador medio y por eso hace concesiones y hace este tipo de guiones en los que las fórmulas estereotipadas se repiten una y otra vez. Yo siempre he sospechado que eso lo puede hacer la inteligencia artificial y que Netflix y compañías estarán frotando las manos, ¿no? Porque tal vez en algún momento podrán prescindir de vosotros, ¿no? Espera, vamos a hacer otras preguntas. Vale. Y luego... Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Soy Santiago Marino de Argentina. Además de la pregunta por inteligencia artificial, que ya me la había anotado, quería preguntarles dos cosas breves. Pueden ponerla en la cola, si quieren, porque en la fila, porque no es de inteligencia artificial. Una tiene que ver con cómo conseguir cómo caminar hacia la transparencia de las reproducciones, porque pensaba en otros espacios de las industrias culturales como la música. Spotify brinda datos a partir de los cuales genera retribuciones económicas, pero son las propias, o sea, es el que decide, digo. ¿Qué pasa si mañana alguna de las plataformas decidiera hacer como Spotify y decirle, te reprodujeron tanto? Digo, ¿habría alguna manera de pensar en un contralor para eso? Porque en el sistema de medios tradicionales está incidiendo en el destino de las inversiones publicitarias, que Facebook cuente con su propio recurso cuántas reproducciones tienen. Entonces, si han pensado en eso, y si hay tiempo para Alba, no me quedó muy claro tu descripción de la figura que quiere entrar en los créditos sin escribir. ¿Cuál era? Quizá lo mencionaste y se me pasó en la escucha. Muchas gracias. Hola. Para la mesa también la pregunta en relación al uso de la inteligencia artificial, principalmente por los grandes avances que está teniendo
lo que se llama la generación de contenido basado en estilo. Entonces eso está creciendo mucho, en el cual básicamente yo le digo a la inteligencia artificial, escribe con el estilo de tal persona. Y él conoce por el volumen de datos que tienen y principalmente ese tipo de plataforma, él puede producirme nuevos contenidos básicamente utilizando exactamente el estilo que él aprendió de esa persona. Es como si fuese él, ¿ah? Pero generado por inteligencia artificial. ¿Cuál es la preocupación en relación a los diversos organismos en relación a eso y el impacto que puede tener en la generación de esos nuevos contenidos? No va a dar tiempo a tantas. Bueno, yo está un poco conectado con lo que preguntaba Santiago, pero sabemos, Netflix nos dice más o menos en el What We Watched, famoso Excel que estaba aquí viendo con Pedro, cuánto se ve un contenido a nivel mundial, cuántas horas se han visto. Pero yo no sé, decía María, es que no veo muy bien, que la nueva forma de remuneración, o incluso hemos hablado bastante en algún momento en la discusión que tendría que ver incluso con la inversión de contenido, porque para yo saber si una plataforma tiene que invertir, tengo que saber cuántos usuarios tiene en un país, para saber cuánto ingresa y aplicarle una tasa de inversión, o en el caso del reparto de derechos, deberíais saber cuánto se ve de cada contenido en España, o no se sabe, porque, bueno, como decía Santiago, yo creo que Spotify da la cifra porque su forma de funcionamiento es distinta, es decir, se paga por clic, Netflix paga de otra manera, y yo creo que eso hace una forma de transparencia que permita como controlar, que el mercado vea que son transparentes, ¿no?, dentro de todo. Pero bueno, esta pregunta. Bueno, si queréis, lo que hacemos es que primero que respondan a la de inteligencia artificial, que era la que se nos había quedado ahí pendiente, y luego las otras que hemos puesto en cola, como decía el compañero. Si no está tiempo, pues obviamente también las hablamos, pues cuando quieras, Alba. Sí, sobre la inteligencia artificial empiezo respondiendo por una pregunta que dejaba Asier, creo, en el aire, que es que si pueden prescindir de los guionistas. Y con esto voy... nosotros en los premios Alma, que damos unos premios de guión, específicamente de guión todos los años, que son los mejores premios del mundo, el año pasado dimos el premio de honor al comité negociador de la huelga de Estados Unidos, de la WGA, del sindicato de Estados Unidos este y oeste, y aprovechando que venían varios de sus representantes, hicimos también una masterclass, y decía uno de ellos, precisamente respondía a esta pregunta, decía, ¿pueden prescindir de nosotros? Si pudieran, ya lo habrían hecho. O sea, realmente yo creo que no. Yo creo que, bueno, quizá dentro de 5 años me quede sin trabajo y vea esta charla y me eche a llorar, ¿no? Pero en principio pensamos que no. Efectivamente, cuando se habla de inteligencia artificial se habla de ese tipo de películas que muchas veces pueden parecer refritos unos de otros. Yo creo que esas, en principio, no son las películas o las series que queremos hacer los guionistas. Son muchas veces las que a veces tenemos que hacer porque son las que se nos piden o las que se nos demandan, ¿no?, del otro lado. Pero la inteligencia artificial puede reproducir, básicamente lo que hace es plagiar, porque tiene un montón de contenido que ha obtenido de manera ilícita y sin pagar por la propiedad intelectual de ese contenido, y no puede crear. O sea, yo no me gusta cuando se dice que la inteligencia artificial crea. Yo creo que la inteligencia artificial reproduce, plagia, puede de alguna manera imitar, pero nunca va a crear algo original y no tiene, y con esto además voy a citar a Nacho Vigalondo, que en el podcast de Alma justo de esta semana, si lo quieres escuchar, que se llama Esto ya se ha hecho, hablamos de inteligencia artificial, que está en YouTube y está en Spotify. Y Nacho Vigalondo y Rubén Ajaú hablaban de esto. Decía Rubén que la inteligencia artificial no tiene una cosa que es importantísima para la creación, que es el criterio, que es descartar de todas las ideas que tu cabeza puede generar. O sea, por supuesto que la IA puede generar muchísimas premisas
yo también lo puedo hacer, pero no tiene una cosa que yo sí tengo, la capacidad de decir, no, esta no, esto no es original, esto no funciona, esto no me gusta, pero mira, si cojo esto de aquí con esto que se me ha ocurrido, junto estas dos ideas, o sea, eso es el trabajo que realmente hace un guionista, ¿no? Y en ese sentido, yo de momento en mi día a día no me he visto afectada, o sea, sigo trabajando como trabajaba hasta ahora, y a la vez también tengo que decir que muchas veces cuando se nos dice a los guionistas sí, que esta puede ser una herramienta para nuestro trabajo, yo lo pongo en duda, la verdad, porque a mí no me sirve, o sea, no lo he usado, no creo que me sirva de nada. Los guionistas, yo en principio creo que no lo necesitamos, somos perfectamente capaces de escribir, de generar historias, de adaptarnos, de reescribir, de adaptarnos a lo que quiere el productor también, a lo que quiere la plataforma, que eso es algo que, bueno, no sé si realmente una máquina va a tener la mano izquierda que muchas veces tenemos que tener los guionistas también, y la astucia y la inteligencia también para saber leer una nota que te está dando, me dice esto, pero en realidad me quiere decir esto otro. Es un trabajo tan fino también el de la escritura, que creo que muchas veces desde fuera parece muy fácil, pero no lo es. Y decían también por ahí, hablaban de esto de la generación de contenido basada en estilo. Sí, pero es que de verdad eso yo creo que no tiene un valor, y no tiene un valor original, y no tiene un valor cultural. O sea, creo que hay algo que de todo lo que estamos hablando se puede deducir, que es la necesidad que tenemos, tanto productores como autores, de que se fomente y se proteja las historias originales, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, que ese es el valor, ¿no?, realmente de nuestro audiovisual. Todo lo que sea simplemente reproducir, imitar y copiar, para mí no tiene valor, ¿no? No vas a encontrar voces, por ejemplo, como las que han surgido en los últimos años, ¿no? Pues, por ejemplo, Alauda Ruiz de Azúa, Carla Simón, no, esos relatos, esas historias, no te las puede generar, por lo menos a día de hoy, una inteligencia artificial, y yo dudo que se pueda llegar a ese nivel. Y termino, ya para pasar la pelota, con lo de la figura de los créditos, del intrusismo en créditos. Nosotros hicimos un estudio en Alma hace unos años que ahora hemos renovado, pero que no está todavía, que estamos en ello, pero si queréis consultar el anterior, que además está hecho aquí en esta universidad, el nuevo también, están las conclusiones en la página web de Alma, y en ese estudio preguntábamos a nuestros afiliados si habían tenido alguna experiencia de intrusismo en créditos, de que escribiendo en una serie de televisión se hubieran apropiado de alguno de sus créditos, hubieran visto una figura que no ha escrito firmar uno de esos créditos. Un gran porcentaje, no me atrevo a decir el dato ahora porque no lo tengo en la memoria, pero creo que era como casi la mitad, había dicho que sí, que lo había sufrido, y cuando preguntábamos por el cargo que tenía esa persona, en torno al 70% decían que era productor ejecutivo. O sea, realmente donde más se está dando el intrusismo en créditos es en series de televisión, porque tiene que ver directamente con el creado por y con esta figura del showrunner, y al final el poder lo ejerce quien lo tiene, y el abuso de poder lo hace quien está arriba de alguna manera en la escala. Entonces, obviamente esto pasa bastante por parte de productores ejecutivos, y en cine puede pasar también por parte de directores. María, creo Dejadme un segundito, que yo quiero apuntar a lo que ha cometido, a lo que comentaba Alba. El tema del intrusismo se está produciendo en todos los lados. En producción también figura producido por, y ese señor no ha producido nada, ni ha conseguido no levanta financiación, no ha hecho nada. Sí. Pasa en todos los ámbitos. La propia figura del showrunner es intrusista, porque ponen a producir, producción ejecutiva, a dirigir y a escribir el guión de una serie por la figura que es el estilo en algunas partes del mundo. Entonces, ojito con los borders, con las fronteras, al tema del intrusismo, porque me da la sensación de que el mercado se va moviendo a la interrelación de todas las figuras tradicionales en el proceso de producción. Pero perdona, un matiz. En Estados Unidos la figura del showrunner está mucho más entendida, mucho más regulada y funciona perfectamente, lo cual no significa que todas las series o todas las producciones tengan que tener un showrunner, que eso es cosa diferente. Pero no es autor, pero en Estados Unidos no es autor, es un empleado de la productora. No hay autoría, no es derecho de autor, es copyright, es el productor. Pero son guionistas. Pero no tienen propiedad. Sí, pero bueno, pero porque el sistema de propiedad intelectual es diferente. Pero yo no estoy hablando de derechos de autor. Yo prefiero un nombre más latino, no llamarme showrunner, pero ser propietaria de mi guión, si fuera guionista, que llamarme, ¿entiendes?
que es muy moderno ser, yo soy el showrunner de la serie, pero en realidad yo prefiero el sistema europeo, el sistema español, el sistema francés, donde yo tengo, si el guión lo he escrito yo sola, es 100% mío, y soy el que ha escrito, el autor de esta obra. Yo prefiero en eso coincidimos. clarificación de el guión funciones, tiene que ser del que lo ha escrito. Pero que hoy en día está todo entrelazado, pues está, sí, lo está. Bueno, damos paso a María y luego ya a Juliet, que nos den su opinión sobre este tema de la inteligencia artificial, sobre todo. Y adelante, María. Sí, yo quería hablar de la inteligencia artificial un poco porque veo que es un tema que interesa, es una realidad, está ahí y desde luego está teniendo un impacto claro en la industria cultural y de creación de contenido. Somos conscientes de que tiene cosas seguramente positivas, pero entendemos que tiene que ser una herramienta al servicio del que crea o al que le apetezca hacer lo que sea a través de la inteligencia artificial. Pero hay una serie de amenazas y unas amenazas claras para el sector cultural. Devalúa los trabajos, porque donde antes en el mundo audiovisual a lo mejor no afecta tanto en lo que es la creación de una obra audiovisual, pero desde luego en la música es increíble lo que se puede hacer. Hace una labor de competencia desleal, que es el tema un poco que comentabas de los estilos. Quiero un cartel tipo estilo Almodóvar y te lo hacen perfectamente. Disminuye la diversidad. Al final estamos hablando de diversidad y la IA genera lo que le des de alimentar a la IA, con lo cual podemos sacar contenidos estupendos, blanco, hombre, entre 40 y 50. Va a sacar todo dependiendo de la calidad del dato que le metas a la inteligencia artificial. Y luego, como partes muy, para mí, la esencial es que el licenciamiento, a día de hoy, la IA está utilizando contenidos no autorizados. No son remunerados, no están autorizados, no hay ningún tipo de información. Y hay una cosa que se llama The Art of AI, que es autorización, remuneración y transparencia. Y son los principios básicos que debería tener en consideración cualquier herramienta de inteligencia artificial generativa. Por parte de SGAE estamos llevando a cabo una serie de medidas. Se hizo una reserva ad cautelam para que no se pudiera utilizar por parte de ninguna inteligencia artificial generativa el repertorio de SGAE, ni para entrenamiento, como lo permite la directiva, ni para ningún tipo de comercialización, obviamente, con lo cual el contenido que pudiera crearse o el entrenamiento con repertorio de SGAE, como de otras entidades extranjeras, no está autorizado. Además, estamos también realizando varias entidades de gestión estudios para saber realmente cuál es el impacto, qué remuneración deberían tener los autores por la utilización de sus contenidos, y estamos también trabajando en las licencias que ya tenemos con algunos proveedores de servicios para prohibir expresamente que utilicen cualquier tipo de contenido que tiene SGAE para el desarrollo de inteligencia artificial. Obviamente consiste en proteger. Obviamente, sí. Es una realidad, no lo podemos negar, pero el contenido que sale, cualquier utilización tiene que ser autorizada y remunerada. Juliet, ¿qué nos puedes contar tú? At the European level, we are currently negotiating the implementation of the AI Act that has been voted a few months ago. And actually the implementation of a text that is full of loopholes is complicated, because currently the scope of the text is not good. The scope says that only the providers that are put on the market are in the scope, meaning that a streamer that has its own GPI or general purpose AI provider system is not in the loop and is not in the scope. So that means that he has no obligation. Same for Amazon. For instance, imagine that Amazon decides that they will have a system where they can train their own model to produce books, a lot of books, no obligation. During the whole training period, they have no obligation, only when it's put on the market first. Of course, it is very much important that there is an obligation to remunerate all the producers, the authors, and everyone that has an ownership on the data. That is very much important, and it is provided. But we don't have the transparency, and for the moment, the transparency is not guaranteed. And we are all working to obtain this transparency, even though the GAFA
and all the tech, they have, and also actually the French government, I must admit, they have made a big lobby so that the transparency is not efficient. So that means that we cannot have the transparency work by work, but only sum up, detailed, not sufficiently detailed, but it must also preserve confidential information. That means that it is not real transparency. That's for the input. And of course, collective bargaining can be a solution, and some exclusive agreements and collective bargaining agreements are being signed. As for the output, and that was a question of you, Mr. Today, as for the output, we have a problem of copyright, because of course, we don't know what is a synthetic output. We don't know exactly what is synthetic. We don't know exactly what is human and what is not human. And when you were talking about of script writers, of course we have the situation where it can be 100% human, it can be 100% synthetic, made by the machine, but there are a lot of situations in the middle. And what is the situation in terms of copyright? Is it copyrightable or not? If it's used a little bit and not or just a lot or just a little bit, and we don't know exactly what is the situation, and will it be copyrightable or not? And if it's 100% synthetic, is there a new right that we will create, a sui generis right, a new right that will a special treatment for this kind of work that is being, well, content that is being generated by the machine? I think that for the moment, the text that we have is not satisfactory, and we have a lot to do with the new commission that has been in Europe, that has been that will begin to work on in the future. And first with the AI directive. Second, also with the liability, meaning that, to take the example, I am a user and I say I want a script at the Wenders way or at the Almodovar way. This is a responsibility. Because I am, as a user, I'm just trying to copy Almodovar, am I correct? So what I advocate for is that the prompts that are being used to generate the script or the image is kept by the machine in case of litigation. So that it's an element of proof, saying that, oh, I am the user, that I have asked for a script, it appears that it's very similar to Almodovar, but it's not my fault, it's the fault of the machine. Or, yes, of course, it is very similar to Almodovar because I asked so. So it is an element of proof. It does not mean that you are responsible for infringement of copyright, of course not. But it's just an element of proof. That's what we're advocating for at the moment. And there is a text that is on the table at the European level, which is called AI Liability Act, which is negotiation. And maybe that could be a system where we would have some kind of a proof that what kind of request that had been asked from the user. So for the input, it could be we need proof to know what are the data that are being used. And for the output, what are the instructions that have been given? And all these elements, we need to have all these proof, and we must keep trace of what has been done. The problem that we have as well, again, here is transparency. And I will finish by the question about the data and the transparency. I have Eurocinema has asked like many times to have transparency of data of the streamers in all the texts, DMA, Media Freedom Act, and now in the future we'll ask again. But each time, even though we have with amendments we have obtained that some transparency come back, and then finally in the final text everything has been erased. The lobby of the streamers against the transparency of consumption is fierce. It is true that in the copyright directive you have the possibility to have the number of viewing. It's not enough. And we ask for more. We want qualitative viewing. We want to know exactly a lot about the way the works are being used, because we need to know the quality. Well, we need to know how much is our catalog, has it been a success and why, and also you need to know as an author if
if your carrier is a success on the platform. For the moment, you have no idea. How can you build a carrier without having transparency of the data of consumption? This is a matter of huge interest for all the citizens, as the professional and for the consumers. And we have asked the commissions many times to work on that topic, and hopefully they will be heard with some association with the SAA at the European level. But don't you think there is some hope regarding the some local developments of the transposition of Audiovisual Media Services Directive into With what? with transparency? You mean for the copyright directive and the transposition? No, I mean with the investment obligation for foreigner streamers in Audiovisual Media Services Directive. Yeah. Transposition in the Yes, text. and you will ask for transparency in the text. Yes, in the data they give. Yes, it can be a tool, yes, of course. And in France, for instance, normally in the text they say only the authors have access to the number of viewing. In France, the transposition say producers and authors. So you can, of course, the government can go further. But you have to be aware of the fact that the Commission currently says, oh, all these systems are too fragmented, we want to go with the regulation. Meaning regulation, it's directly applicable to all the governments, to all the countries, member states with no transposition. So that means that we would not have the possibility to adjust the text. It would not be a minimum to be better, lower, but it would be a lower system. So a lower text, and it would be just not a minimum and a maximum in the same time. That's what they've done with the Media Freedom Act and all this stuff. And at the international level, of course, we have the WIPO. It's an international organization for intellectual property. It can be a place where negotiation can be carried on. The thing is that can be carried out. But the thing is that it takes like 10 years to sign a treaty. So that we don't have 10 years. 10, 20, 30. Yeah, it can be 30. Yes, of course. So that I don't think that's a good place. So we need to rely on what we have. And also have a good solidarity amongst each other, which we have. Yo creo que es muy importante una cosa que he mencionado, que es el artículo 19 de la Directiva de Mercado Único Digital, porque es verdad que es un primer paso a tener información por parte de los titulares de derechos, información una vez al año. Lo que pasa es que esto es del año 2019, los países terminaron de implementar la directiva entre el 21-23, Polonia la implementó hace 2 semanas. Entonces hay que ver efectivamente, una vez implementada, cómo funciona, a ver si los titulares de derechos reciben la información, porque luego tenemos estos términos legales sobre el nivel de información, que tiene que ser razonable, proporcionado, efectivo. Normalmente las directivas se revisan con el paso de los años y se ve si efectivamente han funcionado o no han funcionado, pero al menos ya respecto a las plataformas tenemos una obligación de transparencia. Lo que pasa es que estamos ya en el siguiente paso. ¿Y dónde está la transparencia de la inteligencia artificial? No estamos todavía resolviendo problemas de hace 15, 20 años, que ya estamos en el próximo problema, que es un poco la parte negativa. Bueno, pero eso es la evolución del audiovisual. Yo he vivido han ido llegando unas evoluciones, unas innovaciones que han ido efectivamente superponiéndose y ha habido que ir resolviéndolas, obviamente, sobre la marcha. Es verdad que cuanta más evolución hay, efectivamente muchos más temas y muchos más problemas muchas veces tienes que solucionar, sobre todo a nivel de reconocimiento de derechos, de utilización de obras ya preexistentes, de remuneraciones, efectivamente. Bueno, la próxima vez lo que tenemos es un seminario solo, única y exclusivamente para ellas, ¿vale? Luis, apúntalo. De acuerdo, muchísimas gracias a las 4, ha sido un placer estar con vosotras.